Bien. Vamos a hablar un poco de un tipo particular de conversores analógico-digital que tiene una relativamente corta vida, que son los conversores sigma-delta. También se los encuentra como delta-sigma, depende del autor que escriba sobre el tema y de la publicación. Hay mucho de esto en todo un conjunto de publicaciones que después las voy a compartir a través de un link en el Google Drive. Pensemos en cuanto a la resolución. Si tenemos 3 volts de tensión de referencia, si recordemos que un conversor analógico digital utiliza una tensión de referencia que es la tensión de un, digamos en forma muy simplificada, de un Zener compensado en temperatura y por envejecimiento, de manera que se mantengan los 2,5, los 3 volts o los 5 volts a lo largo del tiempo y de la temperatura, y que sobre eso construimos todo nuestro mecanismo de conversión, de generación. El conversor analógico a digital de 16 bits tiene una resolución de 1 en 65.536, 2 a la 16. Con 3 volts de referencia nos da 23 microvolt del bit menos significativo, es decir que la capacidad de resolución es de 23 microvolt. Ahora bien, si pensamos, por ejemplo, en un conversor de 24 bits, estos 23 microvolt hay que dividirlo por 2 a la octava, la diferencia entre 16 y 24 bits, lo cual nos daría aproximadamente 100 nanovolt. Si 100 nanovolt es una magnitud muy pequeña y que la variación térmica, los efectos térmicos sobre los componentes electrónicos hacen que fluctúen permanentemente por ruido térmico de efecto Johnson, por ruido térmico sobre los componentes, por variación de los componentes, aún con variaciones de temperatura muy pequeñas, pero simplemente son variaciones atómicas. Entonces, en la práctica, hoy en día, en un conversor comercial, 24 bits es absolutamente insostenible. Recuerden el concepto de número efectivo de bits, que lo vamos a utilizar en unos minutos nada más, en el cual me decía que la cantidad real de bits que nosotros disponemos va a estar vinculada con la relación señal a ruido. Entonces, si el ruido es grande, la cantidad efectiva de bits que vamos a tener es pequeña, o va disminuyendo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es utilizar en base a conceptos que son del análisis de las señales, mecanismos que nos permitan aumentar la resolución sin tener tanto en cuenta la relación señal-ruido, sin preocuparnos tanto por el ruido. Es decir, son una serie de trucos matemáticos, pero aplicados. Es decir, no es esa prestigitación de pizarrón, sino que tiene su explicación y su aplicación. Imaginemos nosotros el ruido como si fuera el agua que tenemos adentro de un balde. Entonces, si nosotros tenemos un balde de 5 litros, vamos a tener, por ejemplo, 40 centímetros de agua. Ahora, si ese balde nosotros lo tiramos sobre el piso, nos va a quedar una capa de agua de, 5 milímetros. Bueno, esa es la idea. El ruido que nosotros tenemos un determinado ancho de banda, es decir, el ruido térmico es proporcional al ancho de banda. Entonces lo que hacemos es ese ruido, esa agua, tirarla sobre el piso y lograr que al diseminar el ruido sobre un ancho de banda mayor, el ruido sea mucho más pequeño, tenga 5 milímetros de altura.
Bueno, ese es el resumen de lo que vamos a ver ahora. Después hay ciertos artilugios de implementación que son entendibles si uno lo analiza ya sentado frente a una hoja de papel, pero la idea básica es manipular el ruido con artimañas de procesamiento, de manera de diseminarlo sobre un ancho de banda mayor. Entonces, el principio del sigma delta es este que vemos aquí. Tenemos un modulador sigma delta, que ahora vamos a hablar de lo que se trata, que puede ser analógico o digital o una mezcla de ambos. Tenemos un flujo de bits y luego tenemos un filtro pasabajos que se encarga de recortar el ancho de banda, entre paréntesis del ruido, generando una señal de salida que sea la representación de los bits correspondientes a la señal analógica de entrada que tenemos. Este es el esquema básico. Tenemos un sumador que hace la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión realimentada de un conversor digital analógico, conversor digital analógico de un bit, lo cual nos resulta algo muy raro, conversor digital analógico de un bit. Pero bueno, vamos a tratar de entenderlo. Un integrador, un comparador y un latch que lo único que hace es retener la información. Entonces, vamos a estar comparando la entrada analógica con la salida del conversor digital analógico de un bit, integramos eso, lo comparamos y realimentamos a través del digital analógico. Entonces, este va a ser el concepto que vamos a utilizar nosotros para hablar de sigma delta. Entonces tenemos, en primer lugar, un sumador que se encarga de vincular la tensión de entrada con la salida del digital analógico. Acá hacemos la diferencia delta, y sigma es el integrador. Por eso algunos lo llaman delta sigma y otros sigma delta. Es igual. El ruido de cuantización es esta expresión, teniendo en cuenta la frecuencia de muestreo y que la máxima frecuencia de señal es la mitad de la frecuencia de muestreo. El ruido de cuantización es el peso del bit menos significativo dividido raíz de 12. Bueno, eso surge del análisis del procesamiento de señales. Y esta es una expresión que habíamos visto hace un par de clases, en el cual es la relación señal a ruido 602, la cantidad de bits de la muestra, más 1,76, que es el resultado de la conversión de logaritmos decimales a logaritmo binario, expresada en dB. Y esto nos daba el número efectivo de bits, que era la relación señal a ruido menos 1,76 dividido 602. Acá lo que vamos a hacer va a ser el procedimiento al revés. El número efectivo de bits va a ser 1 en el conversor digital analógico que vamos a utilizar, y por lo tanto la resolución del sistema. Vamos a tener entonces la relación señal a ruido que necesitamos implementar, y con esto nos va a dar a nosotros la posibilidad de estar manipulando el concepto de relación señal a ruido y número efectivo de bits como para tratar de lograr una conversión que sea estable. Hablemos de la justificación. Hemos vinculado recién que para el caso de un bit, para el caso de un conversor de un bit, vamos a tener que la relación señal a ruido va a ser 7,78, es decir, sería un bit es n igual a 1,
602 más 1,76 nos da 7,78. Esa sería la relación señal a ruido que nos surge para un conversor de un bit. Entonces, si nosotros pensamos, ¿saben lo que es PCM? Modulación codificada por pulsos. PWM puede ser, que se conozca también. No, esto es un poco, digamos, es del estilo, pero es un poco distinto. Pero bueno, es una modulación, un tipo de modulación que se utiliza para poder representar señales digitales. Es un tipo de modulación. Un modulador PCM, es decir, aquel que convierte una magnitud analógica en PCM, provee una relación señal a ruido de 96 dB. Esa es una condición óptima. Entonces, con un esquema como el que vimos nosotros, de un conversor de un bit, para llegar a los 96 dB tenemos que agregar a los 7,78, 88,22 dB. ¿Cómo agregamos una relación señal a ruido? ¿Cómo generamos una relación señal a ruido? Ese es un tema bastante interesante. Bueno, una de las formas de aumentar la relación señal a ruido es sobremuestreando. Es decir, sobremuestrear significa pasarle por arriba al teorema de Shannon. Es decir, el teorema de Shannon nos decía que teníamos que muestrear por lo menos al doble de la máxima señal, al doble de la frecuencia máxima de señal que nosotros vamos a trabajar. Habíamos dicho nosotros que para trabajar con audio, 20 kHz era la máxima frecuencia a la cual podíamos trabajar, con lo cual desde el punto de vista de Shannon, nos alcanzaba con 40 kHz de muestreo, que en la práctica se tomaba un pequeño margen de acuerdo con los autores, de un 10%, de un 20%, con lo cual nos da, por ejemplo, una frecuencia de muestreo típica es 44,1 kHz para audio. Entonces nosotros lo que tenemos que agregar es multiplicar es 11,57 veces la relación señal a ruido, incrementarla. Por lo tanto, y esto es en este momento, créanme, les juro que es así, tendríamos que el sobremuestreo nos agrega relación señal a ruido, nos aumenta la relación señal a ruido. Aproximadamente de 3 dB por cada duplicación de sobremuestreo. Por lo tanto, para tener en números redondos 11,6 veces de sobremuestreo, 2 a la 11,6 es aproximadamente 3040. Es decir, nosotros tendríamos, para aumentar la relación señal a ruido, para llevarla a los 96 dB, que sería equivalente al PCM, que eso es una buena cifra, un buen número, tendríamos que sobremuestrear 3040 veces. Lo cual nos da que si la frecuencia de la señal es la frecuencia de muestreo es de 44, perdón, la frecuencia de muestreo es de 44,1 kHz, la frecuencia de sobremuestreo tendría que ser 44,1 por 3040, es decir, 134 MHz. Lo cual hace que no sea viable. Eso significa que sobremuestrear solo no alcanza. Entonces tenemos que usar la técnica del balde tirado sobre el piso. Es decir, hacer noise shaping, es decir,
darle forma al ruido. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, supongamos nosotros que hacemos la FFT de nuestro conversor, tenemos la señal que estamos muestreando y tenemos un ruido que tenemos este piso de ruido. Este valor medio del ruido, el valor medio del ruido es a nivel de potencia, no a nivel de señal, porque el valor medio del ruido a nivel de señal es 0, teóricamente 0, sino que estamos hablando de potencia aquí. Entonces la potencia de ruido está dada por este valor medio de los ruidos que van produciéndose, de las potencias de ruido que se van produciendo en cada instante. El ruido, por supuesto, es aleatorio, por eso es que está variando en forma permanente. Esto sería para la frecuencia, la mitad de la frecuencia de muestreo, es decir, este sería el rango de señal. Entonces, lo que hacemos con el sobremuestreo es disminuirlo en un ancho de banda mayor. Es decir, el balde que tiramos el agua sobre el piso. Entonces, lo que hacemos sobremuestreando es que tenemos esa misma potencia de ruido distribuida a lo largo de una frecuencia, de un rango de frecuencias mayor. Con lo cual, acá tenemos los 5 milímetros de agua que decíamos al tirar el balde en el piso. Entonces, lo que queremos ahora es, una vez que tiramos el agua sobre el piso, filtrar y quedarnos con un pedacito de todo el ancho de banda, y con lo cual estamos mejorando la relación señal a ruido, porque todo el ruido lo diseminamos sobre un rango de frecuencias mayor y lo serruchamos a la frecuencia de señal, por medio de un filtro digital. Y luego nos aparece lo que vamos a llamar un decimador. Entonces, el sobremuestreo lo que hace es, la señal senoidal que tenemos aquí, es la que queremos nosotros representar en forma digital. Y acá lo que vemos es que cuando decrece la señal, tenemos, y ahora vamos a tratar de justificarlo en el circuito, tenemos pulsos con un ciclo de actividad muy bajo. Ahora, cuando estamos nosotros en la zona en la cual la señal senoidal llega a pendiente cero, vemos que tenemos una señal pulsante con un ciclo de actividad aproximadamente de 1 medio. Y cuando está creciendo la señal, vemos que tenemos una señal pulsante con un ciclo de actividad cercano a 1, es decir, mayor que 1 medio. Y nuevamente, cuando la señal sigue creciendo, al disminuir la velocidad de crecimiento, nuevamente vemos que disminuye el ciclo de actividad, y aquí cuando decrece, el ciclo de actividad llega a valores muy chiquititos, y así sucesivamente. Entonces, este tren de pulsos nos está representando en forma modulada la señal. Con lo cual, el principio de funcionamiento tiene que tener en cuenta la pendiente y tiene que comparar la señal de entrada con la integración de esta señal. Bien, entonces lo que nosotros hicimos al sobremuestrear es disminuir la potencia de ruido al distribuir ese ruido sobre un rango de frecuencias mucho mayor dada por el factor de sobremuestreo. Entonces, cada vez que nosotros duplicamos el muestreo, la velocidad de muestreo, se incrementa en 3 bits, en 3 dB la relación señal a ruido. Entonces,
Con un sobremuestreo de 4 incrementamos la relación señal a ruido en 6 dB. Y cada 6 dB, de acuerdo con lo que habíamos visto al principio de todo, cuando hicimos el análisis del ruido efectivo de un conversor de un bit, es decir, cada 6 dB incrementamos en un bit la resolución del conversor. ¿Recuerdan la primera expresión que vimos hoy? Entonces, esto representado es la relación señal, el ruido que teníamos antes se distribuye a lo largo de la frecuencia de muestreo. Entonces, ahora lo que hacemos es eliminar todas las frecuencias por encima de la frecuencia de muestreo sobre 2M, y que de esta manera ese efecto se llama decimación, es decir, ese filtrado posterior al sobremuestreo. Dijimos entonces que sobremuestreamos para incrementar la resolución y que depende de la cantidad de bits que nosotros querramos para definir el factor de sobremuestreo. Está entonces relacionado. Cada 6 dB que mejoramos la relación señal a ruido, estamos aumentando en un bit la discriminación, la resolución de nuestro conversor. Lo que vamos a buscar entonces es que por medio de un filtro digital recortemos toda esta porción de ruido, con lo cual la relación señal a ruido se ve ampliamente favorecida. Lo que se llama noise shaped es empujar por medio del integrador que vamos a incorporar, empujar el ruido hacia la zona de alta frecuencia. Con lo cual estamos mejorando más aún la relación señal a ruido. La relación señal a ruido nos está fijando la cantidad de bits de resolución que va a tener nuestro conversor. Entonces, nosotros, colocando el integrador y con el sobremuestreo, vamos a convertir la forma de distribución del ruido a esta en la cual tenemos alta frecuencia la mayor parte del ruido. Eso es darle forma al espectro de ruido. Entonces, lo que hacemos ahora es mejorar aún más la relación señal a ruido. Ustedes recuerdan que con los primeros números que hicimos en la clase de hoy, dijimos de que no nos alcanzaba con el sobremuestreo, porque el sobremuestreo nos agregaba, por supuesto, nos mejoraba. Pero ahora, al hacer esta reconfiguración del ruido, nos permite a nosotros mejorar más aún la relación señal a ruido y por lo tanto obtener una mayor cantidad efectiva de bits. ¿Cómo trabaja? Tenemos un modulador, un filtro decimal, un filtro digital y luego un filtro decimador, que es el que se encarga de eliminar las componentes de alta frecuencia. Entonces tenemos este tren de pulsos a la salida del modulador, lo que nos generaba el tren de pulsos cuyo ciclo de actividad dependía si estábamos creciendo o decreciendo. Después del filtro digital que nosotros colocamos, nos quedan este conjunto de muestras que representan más o menos la señal que nosotros teníamos en la entrada. Y después de este filtro decimador, lo que vamos a tener es una señal de frecuencia menor, pero que representa con mejor relación señal a ruido y por lo tanto con mayor resolución la señal de entrada. Entonces, fíjense que yo con esta cantidad de puntos puedo, si coloco un filtro integrador, un filtro pasabajos integrador, puedo llegar a representar apropiadamente, de acuerdo con el teorema de Shannon, a la señal de entrada. Volvamos a la idea del
del comienzo. Tenemos el sumador, que se encarga de vincular la tensión de entrada con la salida del conversor digital analógico. Fíjense que el conversor digital analógico de un bit es bastante fácil de interpretar, porque o nos da la tensión de referencia positiva o la tensión de referencia negativa. Y este interruptor, semiconductor, por supuesto, se va a encargar, de acuerdo con la orden que reciba de la salida de este comparador, en entregarnos o la tensión de referencia o menos la tensión de referencia. Bueno, al principio, la tensión de salida, supongamos que encendemos todo el sistema. Al principio, la tensión de salida de este comparador lacheado, y por eso es que nos aparecía en la primera imagen un flip-flop tipo D aquí, se encarga de convertirnos, de manejar el conversor digital analógico. Entonces, si tenemos un 0, lo que vamos a hacer es aplicar la tensión de referencia. Entonces, esta tensión de referencia la vamos a comparar con la tensión de entrada. Y a la salida del integrador vamos a tener supongamos que la tensión de entrada sea alta. La tensión de referencia va a ser menor que la tensión de entrada. Entonces vamos a tener aquí un valor positivo que lo integramos. Lo estamos comparando contra 0, con lo cual vamos a mantener el 0, con lo cual vamos a estar manteniendo este valor, y vamos a tener un tren de pulsos con un ciclo de actividad importante, porque la tensión de entrada es mayor que la tensión de referencia. Y lo estamos integrando. Entonces, cuando llegamos al punto de que la tensión de entrada integrada llega al valor que requiere el comparador para cambiar de estado, empezamos a decrementar el ciclo de actividad y por lo tanto el valor que estamos entregando aquí a la salida comienza a disminuir. A la salida del integrador comienza a disminuir. Y acá tenemos el flujo de bits. Ese flujo de bits que hemos visto, que el ciclo de actividad cambiaba de acuerdo a que tuviéramos la señal en pendiente positiva o en pendiente negativa. Y luego tenemos aquí el filtro digital y el decimador, que se encargan de entregarnos los n bits que nosotros necesitamos para tener el resultado de la conversión. El hecho de tener un integrador significa que la velocidad de conversión es baja. Un integrador tarda tiempo en integrar. Por lo tanto, si bien nosotros vamos a tener, por medio de este artilugio de distribuir el ruido a lo largo de un ancho de banda mayor con el sobremuestreo, y de conformarlo, darle una forma de respuesta al ruido, vamos a tener una baja velocidad de conversión. Por ese motivo es que decimos que este tipo de conversores se utilizan muy frecuentemente en las balanzas electrónicas, porque nos da, fíjense, acá no tenemos ningún componente muy costoso. A bajo costo nos da una buena cantidad de bits de resolución, con una muy buena discriminación. Es decir, por ejemplo, es habitual lograr con este tipo de conversores y un buen diseño de componentes, circuito impreso, etcétera, 21 bits de resolución. Llamemos 20 para hacer números fáciles. 20 significa 1 en 1.000.000. Es decir, que nosotros en 1 kilo podemos llegar a discernir 1 miligramo. Lo cual es, para un supermercado, es recontra bárbaro. Para el vendedor de alimento para mascotas es recontra super bárbaro. Y que me dé a mí, por ejemplo, 5, 10
o 30 conversiones por segundo, es espectacular. Ahora bien, para audio no me sirve. Entonces, en el caso del audio, se suele utilizar una mezcla de sigma delta con aproximaciones sucesivas. Sigma delta se utiliza para los bits más significativos de la conversión, por ejemplo, y tiro números así solamente como ejemplo, para un conversor de 16 bits, los 8 bits más significativos los hacemos con sigma delta, y la diferencia con la tensión de entrada la mandamos a un conversor por aproximaciones sucesivas que nos da los 8 bits menos significativos. Bueno, así en una forma muy resumida y que no pretende ser académica ni precisa, es cómo podemos llegar a utilizar un sigma delta para audio. Hay casos en los cuales, bueno, supongamos que tenemos una tensión de entrada continua en la tensión de entrada. Lo que hacemos nosotros en el nodo A, es decir, el nodo A significa a la salida del integrador, es por medio de rampas, producto de la integración de la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida del conversor digital analógico, es un valor constante esa diferencia, la integramos y nos da rampas. La salida de este comparador la realimentamos a través del conversor digital analógico de 1 bit, y que eso se provee para la entrada la entrada negativa del sumador. El lazo de realimentación negativa lo que hace es proveer al integrador de señales que el integrador se encarga, porque el integrador no se resetea en cada ciclo de conversión, sino que va acumulando lo que tenía antes. Llega el momento en el cual se fuerza que la tensión de salida del conversor digital analógico en algún momento llegue a igualar a la tensión de entrada, momento en el cual el integrador comienza a decrecer porque le vamos a estar aplicando la tensión de referencia negativa. Entonces, todo esto implica que la tensión de media de salida del conversor digital analógico llega a ser igual a la tensión de entrada. La salida del comparador nos va a entregar un flujo de bits. Ese flujo de bits tendrá un ciclo de actividad que va a depender de la señal que tengamos en la entrada. Si la señal de entrada está pasando por un flanco creciente, el ciclo de actividad es mayor que la mitad, que es 0,5. Si la señal de entrada está pasando por una fase descendente, el ciclo de actividad va a ser menor a 0,5. Y eso se trasunta entonces en un flujo de bits que por medio de este decimador, filtro digital y decimador, nos genera un conjunto de bits con una frecuencia dada por el periodo que requiera todo este lazo en obtener este conjunto de n bits. Esto surge cuando estamos aplicando la tensión de referencia positiva para que crezca el integrador, o la tensión de referencia negativa para que decrezca la salida del integrador. Entonces, la salida del integrador es de este tipo, la salida del comparador es de este tipo. Acá estamos hablando de una señal continua, para lo cual la salida del integrador es bien
bien periódica y simétrica. La salida del comparador tiene un ciclo de actividad de 0,5. Ahora bien, si nosotros le aplicamos un incremento en la tensión de entrada, nos va a dar una señal del integrador de este tipo y la salida del comparador. Entonces, si nosotros estamos en una pendiente positiva, vemos que la salida del comparador va a tener un ciclo de actividad mayor a 0,5. Y el filtrado lo podemos hacer entonces con un filtro analógico, con una transferencia que sea 1 sobre F, y que el ruido de cuantización, que es el que nos afecta a nosotros acá, que era el raíz de 12, bueno, ese ruido de cuantización tiene un término producto de la discriminación del bit menos significativo. El ruido de cuantización era el redondeo que nosotros producimos al efectuar la conversión analógica digital. Se da el caso en el cual, para mejorar la relación señal a ruido, colocamos dos integradores. Se los llama de segundo orden. Entonces, tenemos un primer integrador y un segundo integrador, es decir, que estamos replicando la configuración del sigma y del delta y del sigma, y con lo cual logramos mejorar la relación señal a ruido. Lo que nos produce a nosotros el mejorar, colocar varios circuitos en cascada, es disminuir mejorar la relación señal a ruido. Sobre todo en la zona de baja frecuencia. Es decir, estamos por medio del agregado de módulos delta sigma enviando mayor proporción de ruido a la zona de alta frecuencia. Y acá tenemos frecuencia y tenemos ruido. Entonces, lo que estamos haciendo al agregar más etapas en cascada de delta y de sigma es, fíjense, en la zona de baja frecuencia, el rojo corresponde al modulador de tercer orden, es decir, 3 etapas delta sigma. Vemos que el ruido baja notablemente frente al ruido que tendríamos con una sola etapa. Con esto concluimos de que al agregar varias etapas estamos mejorando la relación señal a ruido y por lo tanto mejorando la cantidad efectiva de bits. Entonces, esto significa mejorar, de enviar el ruido hacia la zona de alta frecuencia, el ruido de cuantización a la zona de alta frecuencia, y recortar el ruido, quedándonos entonces con una mejor relación señal a ruido. Este es un conversor típico comercial, que lo hace Maxim, que es una empresa que se ha orientado hacia la parte de conversores de alta resolución, y que se utiliza para manejar una termocupla. Manejar significa convertir una termocupla. Entonces, tenemos la termocupla, es la unión de dos metales, y que se utiliza como referencia para tomar, en realidad, diferencia de temperatura, lo que se llama la junta fría, en la cual lo que tenemos es la unión de esos mismos dos metales, pero dentro, en las proximidades del conversor. Esto irá al horno o al dispositivo que querramos nosotros, cuya temperatura querramos medir, y esto estará dentro del conversor, lo que se llama la junta fría.
Aquí tenemos entonces una entrada diferencial, ninguna de las dos salidas de la termocupla pueden estar referidas a tierra, no pueden conectarse a tierra. Lo enviamos a las entradas diferenciales que tiene, en este caso directamente, el conversor, que tiene un amplificador nivelador, y el circuito de conversión que nos permite a nosotros, con este amplificador de ganancia variable, ir al conversor analógico digital sigma delta. Bien, nos queda entonces para culminar con el capítulo la parte de errores. Recuerden que tenemos conversores analógico a digital que adentro tienen un digital analógico. Y hay otros conversores analógico a digital que no tienen conversor digital analógico. Por ejemplo, aproximaciones sucesivas tiene adentro un digital analógico. Con lo cual, hereda los errores que tenían los conversores digital analógico. Hay otros conversores entonces que no tienen digital analógico. Como por ejemplo puede ser un doble rampa que utiliza integradores, no tiene conversor digital analógico, con lo cual los errores derivados de la alinealidad incremental que tiene el digital analógico, en el caso de los que usan integradores y no usan digital analógico, no los tienen. Pero en general, los errores comunes son el error de pendiente o error de ganancia por el hecho de tener siempre algún tipo de operacional. En ese caso, tenemos un error de tipo porcentual constante. Tenemos también por el hecho de tener operacionales un error de offset o de corrimiento. En todos los casos, teníamos el error de alinealidad debido a usar un digital analógico. Estos, los de integradores, no lo tienen y que nos genera entonces de que hay un error que no es constante a lo largo de toda la excursión, es decir, a lo largo de todo el barrido de tensión de entrada, es decir, a lo largo de toda la variación de la tensión de entrada, el error que cometemos es alineal. Y el caso de la gran alinealidad incremental de los digital analógicos se traducen en un analógico a digital en lo que se llama códigos perdidos. Eso significa, si tenemos un digital analógico con una gran alinealidad y estamos variando la tensión de entrada, vamos a pasar de esta magnitud de salida. Recuerden, tenemos tensión de entrada analógica, palabra digital de salida. Entonces, si nosotros vamos variando la tensión analógica de entrada, vamos a llegar a un punto en el cual se va a producir una cosa que es, desde el punto de vista del funcionamiento, terrible. Se va a producir que al aumentar de este valor a este valor la tensión de entrada,
pasamos de esta palabra binaria de salida a esta otra, es decir, que salteamos esta palabra. Es lo que se llama missing code o código perdido. Esto es un error hoy en día, con el estado de la tecnología, descalificador. Ningún conversor analógico a digital actual puede tener códigos perdidos. Esto se produjo al principio, en la historia. Hoy en día es imposible que eso suceda. Es inaceptable. Entonces, este tipo de errores, estos dos últimos errores, se producen en los conversores, debido a los conversores digital analógico. Los conversores que no tienen conversor digital analógico no tienen errores de alinealidad. Entonces, resumen, nuestro conversor analógico a digital forma parte de un sistema de adquisición de datos. Vamos a tener un multiplexor analógico que en la actualidad está incorporado dentro del microcontrolador. Vamos a tener un conjunto de señales de entrada con preamplificadores que se encargan de adecuar la señal de entrada y eventualmente filtrarlos con el anti-alias dentro del circuito de acondicionamiento de señal, y el multiplexor analógico va a pasar a un circuito de muestreo y retención, el cual era básicamente un doble buffer que carga un capacitor, y este capacitor, la tensión sobre este capacitor es la que es convertida, es para sacarle una foto a la tensión de entrada, y que, bueno, el circuito de muestreo y retención se encarga de ir reteniendo la señal para que sea convertida. Normalmente el circuito de muestreo y retención utiliza un interruptor FET para efectuar la conmutación y la carga del capacitor, y se utilizan como separadores operacionales en la configuración seguidor de tensión, que es el caso en el cual presentan la mayor impedancia de entrada, porque está multiplicada por la ganancia de lazo abierto, la impedancia de entrada multiplicada por la ganancia a lazo abierto del operacional, con lo cual es la condición de buffer óptimo, logrando impedancia de entrada de centenares de megohm, con lo cual evidentemente este capacitor va a retener lo que la tensión de entrada, y el interruptor FET actúa como un muy buen interruptor. Entonces, la conversión, vamos a tener la señal de clock, seguramente de algún tipo. Vamos a tener la señal de arranque de conversión, de start, un pulsito que le damos para arrancar la conversión. Y acá hay varias formas de manejarlo. Una forma es de que nos dice que el fin de la conversión, indicando lo que está en 1, dejó de estar con señal de fin de conversión, indicando que está convirtiendo, y cuando termina de convertir, sube la señal de fin de conversión diciendo terminé de convertir. Esta es una forma de verlo. Esto también se lo puede ver como señal de ocupado, es decir, ocupado activo bajo. Entonces aquí está ocupado porque está convirtiendo. Y en muchos conversores se genera, cuando se produce este flanco indicando el fin de la conversión, se genera también un pulsito de fin de conversión. A partir de un cierto tiempo después, los datos del conversor están válidos. ¿Por qué un cierto tiempo después? Porque necesita reacomodarse y guardar el resultado de la conversión en algún tipo de registro. Los datos son válidos. En el caso del conversor integrado dentro del microcontrolador, estos datos válidos van a quedar guardados en un registro interno del conversor, con lo cual no tenemos que generar un output enable. El output enable, que era el que en un conversor externo nos permite volcar el resultado de la conversión a la base de datos, en el caso nuestro lo que va a hacer es permitirnos acceder a un valor estable
que tengamos en el registro propio del conversor dentro de nuestro microcontrolador. Bueno, en el caso del digital analógico, lo que vemos es que el digital analógico no tiene señal de arranque de conversión, sino que el digital analógico se le aplica a la entrada el valor y genera en todo momento, en este caso, entrega corriente, y acá colocamos un operacional que se encarga de convertirlo en tensión. No hay ninguna señal de control. No sabemos cuándo está convirtiendo, y lo que se hace es generar en todo momento una magnitud analógica que corresponde a la palabra digital que estamos aplicando. ¿Preguntas?